Hola, buenas noches. Entiendo que ya se confirmó el audio. No sé si tienen buena recepción de video. Sería bueno que lo confirmen también. Buenas noches, igual. Aprovechar para decirles, el día de hoy estaremos conversando sobre la extinción del contrato de trabajo. Y antes de iniciar a explicar algo sobre este tema, no sé si alguien me puede señalar si es que conoce una forma de extinguir el contrato de trabajo, si es que piensa que existe una única manera de extinguirlo, si es que hay más de una manera de extinguirlo, y si es que solamente el empleador puede extinguir la relación laboral o si considera que también el trabajador lo puede hacer o si es necesario que ambos lo hagan. A ver, Lucho, buenas noches. Lucho Fajardo nos dice, por fallecimiento, renuncia. Ok, ¿por fallecimiento de quién, Lucho? ¿Del trabajador, del empleador, de ambos? Renuncia, está bien, es una buena opción. Por fallecimiento del trabajador. Sí, exacto. Es otra manera de extinguir el vínculo laboral. Y te pregunto, ¿tú crees que por fallecimiento del empleador se puede extinguir la relación laboral? Sí, no, en todos los casos, en algunos casos, sí. Ok, ¿en qué casos se puede extinguir por el fallecimiento del empleador la relación laboral? ¿Sabes eso? Bueno, a ver, Luis Sixia nos señala por incumplimiento del contrato por parte del colaborador que está en alguna cláusula, sí. Lucho nos dice la no existencia de una de las partes, sí. Sí, Lucho, o sea, tienen razón, ¿no? Por el fallecimiento del trabajador y por el fallecimiento del empleador se puede extinguir el contrato de trabajo, ambos son válidos. Solamente hacer la salvedad, que es algo bastante obvio también, que esto ocurre por el fallecimiento del empleador cuando el empleador es una persona natural, ¿no? Una persona jurídica no puede fallecer. Pero sí, sí es una forma válida de extinguir el contrato de trabajo. ¿Hay alguien más? El incumplimiento del contrato por parte del colaborador, nos dijo Luis, que está en alguna cláusula. Sí, lo vamos a ver, pero ¿cómo le darías trámite a ese incumplimiento, Luis? O sea, tú ya verificaste que el trabajador incumplió, por ejemplo, una obligación laboral, ¿no? Ha causado un perjuicio quizás o no, pero ha incumplido una de sus obligaciones laborales principales. ¿Y cómo harías para extinguir el vínculo laboral? Le dirías, oye, hemos verificado que tú has incumplido tu contrato y, bueno, ya no queremos que sigas trabajando. ¿Lo haces verbal? ¿Lo haces por escrito? ¿Alguna idea? Luis Ixiano dice también por culminación de contrato, sí. Sí, cuando el contrato es celebrado a plazo fijo, por ejemplo, se vence el término, se puede extinguir el contrato de trabajo. Pero les pediría que nos ayuden con lo que señala Luis, por incumplimiento de contrato por parte del colaborador. Estoy de acuerdo, esto podría causar la extinción del contrato de trabajo, pero ¿cómo se llevaría a cabo eso? ¿Cómo le digo yo al trabajador, tú has incumplido una obligación laboral y ya no queremos que sigas aquí? A ver, Luis nos ayuda y dice, se le cursa una carta y se le da 6 días para que responda y se le exonera de asistir mientras presenta su descargo. Perfecto, esta es la respuesta, ¿no? Lo que se debe señalar es que tú al verificar un incumplimiento laboral del trabajador, pues lo que puedes hacer como empleador es iniciar un procedimiento de despido. El despido es la forma válida de extinguir un contrato de trabajo, ¿no? ¿Cuándo se den estos tipos de presupuestos? Por ejemplo, cuando se cometa una falta grave del trabajador, para lo cual se debe verificar el procedimiento que ha resumido muy bien Luis, ¿no? En esto, en enviar una carta de preaviso de despido, darle un plazo razonable, no menor de 6 días naturales para que realice su descargo. El empleador puede exonerar al trabajador de su obligación de asistir al centro de trabajo, puede no hacerlo también, puede permitir que siga asistiendo. El trabajador presenta sus descargos y el empleador los examina. Si es que los descargos desvirtúan las imputaciones
de faltas realizada, pues la relación laboral continúa y si no las desvirtúa, el empleador puede extinguir el contrato de trabajo a través del despido. Literalmente es una carta de aviso de predespido, sí. Sí, exactamente. O sea, cómo inicia el procedimiento de despido es a través de una carta que se suele llamar preaviso de despido, así tal cual, literalmente, ¿no? En la que tú tienes que imputar la falta que, en caso que hayas verificado una falta, la falta grave que has podido verificar, las pruebas de la falta, y darle la oportunidad al trabajador que descargue, darle la oportunidad al trabajador que se defienda, darle la oportunidad al trabajador que también recopile los medios probatorios que crean necesario para tratar de desvirtuar la falta, ¿no? A veces, pues, se puede llevar a cabo todo un procedimiento de investigación previo a la remisión de la carta de preaviso de despido, pero aún así se puede cometer algún tipo de error en ese procedimiento de investigación previo y el trabajador tiene derecho a descargarlo, ¿no? A desvirtuar eso. Bueno, sí, existen más formas válidas de extinguir la relación laboral, ¿no? Todas están reguladas en el artículo 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que ha sido recogida por el Decreto Supremo 003-97-TR. Ahí las pueden consultar todas. Yo señalo algunas más de las cuales ustedes han señalado, ¿no? La jubilación, por ejemplo, también es una forma válida de extinguir la relación laboral. Y hay algo que también se llama el mutuo disenso, que es un acuerdo de las dos partes, ¿no? Del trabajador y del empleador para extinguir el contrato de trabajo. También está el cese por causas objetivas. Por ejemplo, esto se trata de un cese colectivo de trabajadores en la cual se funda por razones económicas, por ejemplo, ¿no? Se ve necesario cesar a una cantidad no menor del 10% de trabajadores para sobrepasar quizás un bache económico y continuar con la actividad económica de la empresa, tratar de rescatarla. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, comenzamos la presentación que tenemos el día de hoy, extinción de la relación laboral, así se llama el tema, y vamos a ver una de las primeras causas que hemos tenido aquí, ¿correcto? Entonces, antes de esto, quisiera saber si alguien me puede decir cuál es el procedimiento que tiene que seguir. Bueno, ya señalaron que la renuncia es una forma válida de extinguir la relación laboral, estoy de acuerdo, pero ¿cómo se lleva a cabo la renuncia del trabajador? El trabajador se puede aparecer en la oficina del jefe de recursos humanos y decir renuncio, me voy. No sé, el empleador puede decirle, si no renuncias, decirle al trabajador, si no renuncias, voy a causarle daño a tu hijo, a tu hija, a tu familia. Se puede intimidar al trabajador, se puede coaccionar para que renuncie o se puede incentivar la renuncia. Algo de eso es válido. Quizás yo como empleador pues veo que tengo un sobrecosto laboral demasiado alto y necesito hacer un programa de desvinculación voluntaria en la cual contemple el otorgamiento de un incentivo para la renuncia, ¿no? De un bono. Esto es válido. A ver, Luis nos dice, la renuncia es voluntaria y exclusiva decisión del colaborador. Perfecto. Alguien que se llama usuario nos dice, eso sí es válido. No sé si nos puedes aclarar un poco más a qué te refieres. A ver, ¿eso es válido? ¿Qué es válido? ¿El incentivo de renuncia o intimidar para la renuncia? ¿A qué te refieres? Ahí no capto cuando nos señalas eso porque he dicho muchas cosas. La negociación para la renuncia, sí, estamos totalmente de acuerdo. O sea, incentivar la renuncia es completamente válido, ¿correcto? Coaccionar o intimidar a una persona no está bien, no es válido, ¿correcto? En la jurisprudencia se ha determinado, se ha equiparado que la intimidación para la renuncia de un trabajador que causa efectos, o sea, que lleva al trabajador a renunciar, se ha considerado como un despido fraudulento. Y dependiendo de la categoría de trabajador, pues ese despido puede conllevar incluso hasta la reposición laboral del trabajador o el pago de una indemnización
por despido arbitrario, ¿no? En caso sea esto por lo que ha optado o lo que haya optado el trabajador. Entonces sí, conocemos bastante. ¿Cómo se presenta la renuncia? Se puede presentar una renuncia de manera verbal. El trabajador va y al jefe del área de recursos humanos le dice renuncio y se va. O tiene una formalidad. Hay un plazo previo. ¿Alguien sabe esto? Yo puedo decir, aparecerme ante mi empleador y decir renuncio y ya mañana no vengo. Luis nos dice tiene que ser por escrito, 30 días antes, correcto. Lucho nos dice por escrito. Sí, ok, lo tenemos un poco claro. Está bien, entonces vamos con la presentación, perdón. Nos dice usuario, nos dice con una carta formal y solicitar la exoneración de los 30 días también. Sí, correcto, correcto. Todos están en lo correcto. A ver, vamos con esto. La renuncia o retiro voluntario de trabajador. Esta es la causa válida de extinción del vínculo laboral que estamos tratando. Es la decisión del trabajador de poner fin a la relación laboral, siendo que constituye causa suficiente para la extinción válida de esta. Sí, correcto. La ley no exige al trabajador que fundamente su decisión. O sea, tú bien puedes señalar, estoy renunciando por motivos personales, no sé, incluso puedes no señalarlo, ¿correcto? Entonces, ni siquiera eso te exige la ley. Pero lo normal es que tú señales que es por motivos personales, ¿no? Cuando no quieres entrar a detalle cuáles son esos motivos, normalmente señalas que es por motivos personales. Lo que debe verse como una expresión del principio protector del derecho de trabajo y de la libertad de trabajo. El derecho a la libertad de trabajo es decidir yo dónde trabajo, para quién trabajo y para quién no trabajo. Eso contiene este derecho fundamental a la libertad de trabajo. Entonces, si yo puedo decidir con quién trabajo y con quién no trabajo, es obvio que nadie me puede obligar a trabajar para alguien, ¿no? Lo contrario sería trabajo forzoso. Y eso está prohibido por nuestra legislación laboral. A ver, debe ser producto de un acto de voluntad libre, no siendo válida aquella renuncia que se realiza como fruto de la intimidación o violencia que pudiera ejercer el empleador sobre el trabajador. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta y de repente alguien nos puede ayudar un poquito más. Imaginemos un caso en el que luego de hacer una auditoría contable, verifico que la jefe del área de contabilidad está cometiendo un hurto sistemático, ¿correcto? Entonces, bueno, yo la cito y ya concluí mi investigación y la confronto. Entonces, le señalo que lo que corresponde, de acuerdo a ley, es poner esto en conocimiento de las autoridades, presentar la denuncia policial correspondiente e iniciar el procedimiento de despido. Pero antes, ustedes han tenido la consideración de tener esta reunión. Si esta trabajadora, luego de decirle que tú vas a accionar legalmente con lo que corresponde por el resultado de tu investigación, renuncia, ¿ustedes creen que esa renuncia es voluntaria? ¿O ustedes creen que esa renuncia sería válida? ¿O la trabajadora luego puede venir, demandar judicialmente y señalar que se le ha coaccionado para que renuncie y que por lo tanto ha sido objeto de un despido fraudulento y que por lo tanto está pidiendo su reposición laboral? ¿Qué puede hacer? ¿O qué ustedes consideran? A ver, el chat nos dice, Luis Sixia nos dice, es coacción. Lucho nos dice, depende qué dice en su renuncia. Luis Curay nos dice, no es voluntaria. ¿Alguien más opina diferente? ¿Alguien piensa que eso es adecuado, que está bien? O sea, que la actuación del empleador no constituiría coacción, porque las participaciones están en el sentido de señalar que eso sí es coacción. Luis Ixia dice, debe iniciarse el proceso de despido. Sí, correcto, pero imagínate que tú vas a iniciar el procedimiento de despido y la trabajadora renuncia y te pide la exoneración del plazo. Y si yo quiero renunciar, quiero que me exoneres del plazo, y tú dices, bueno, esta persona ha sido deshonesta conmigo, a mí me interesa que salga.
¿correcto? Y entre la renuncia e iniciar un procedimiento de despido, siempre conllevará menos contingencia para el empleador la renuncia. O sea, siempre habrá menos posibilidad de que se le demande y que se obtenga una sentencia favorable en su contra, la renuncia, ¿no? Es lo más seguro. Claro, a ver, entonces yo le señalo algo. Gracias por las participaciones, pero debo señalarles que en el caso planteado, en realidad el empleador no estaría ejerciendo intimidación, ¿ok? Pero no lo estaría ejerciendo, si bien se puede entender y entiendo que desde el punto de vista lógico tú lo entiendes como una coacción o ustedes lo han entendido como una coacción, una intimidación. La norma establece, el Código Civil establece que el ejercicio regular de un derecho no conlleva intimidación, no conlleva coacción. Es decir, el hecho de que uno soporte un acto ilícito, como en el caso planteado, la persona, el trabajador propiamente dicho, estaba cometiendo un hurto sistemático, ¿no? Entonces, tú soportas ese acto y señalas que vas a accionar legalmente conforme corresponde, y eso no conlleva coacción, porque tú lo que estás diciendo es, yo voy a ejercitar mis derechos reconocidos por la norma. De ahí a que la trabajadora considere que es mejor, ¿no? No esperar todo esto, sino tratar de renunciar y con ello salvar un poco el tema, por ejemplo, de no contar a futuro con antecedentes penales, policiales o judiciales, depende de lo que se trate, ¿no? Es una salida que ella está optando voluntariamente. Tú le estás diciendo lo que vas a hacer en función a la ley, ¿correcto? Entonces, la propia norma, el propio Código Civil te establece que esto no es coacción. Coacción, por ejemplo, sería señalar una amenaza directa. Entonces, para que exista coacción, tiene que haber la amenaza de un daño. Esta amenaza tiene que ser expresa y tiene que ser que tiene que poder producirse en la realidad, ¿correcto? Entonces, no podríamos pues decir que estamos coaccionando a un trabajador si es que vamos a señalar que en caso de no cumplir lo que queremos lograr, pues va a pasar algo que no es posible en la realidad, ¿no? Entonces ahí no sería coacción esto, pero lo que me importa es que se den cuenta respecto a qué puede incurrirse o qué puede considerarse coacción y qué no puede considerarse coacción, ¿no? Si encierras a una persona en un cuarto de 2x2 en la que está el empleador con pues 4 personas de apariencia no tan confiable y le señalas o firmas tu renuncia o estas personas van a visitar a tu familia, pues evidentemente eso sería coacción, ¿no? No sería igual que se reúna pues el empleador y el jefe de recursos humanos y le expliquen sus derechos, le expliquen en qué consiste la investigación, es más, le señalen que es una alternativa voluntaria del trabajador renunciar si es que así lo quiere, ¿no? O que ofrezca, por ejemplo, incluso en ese sentido, un incentivo para la renuncia y el trabajador lo acepte, ¿no? Entonces, todas estas últimas opciones serían válidas. La renuncia no voluntaria, fruto de la presión indebida del empleador, es considerada inválida y asimilada a un despido fraudulento, así lo llama la jurisprudencia, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la reposición de una trabajadora a quien se le coaccionó a suscribir su carta de renuncia. Respecto al despido fraudulento, lo único que tienen que tener en cuenta son las consecuencias del mismo, ¿no? Dependiendo de qué tipo de trabajador se trate, un despido fraudulento como consecuencia puede conllevar la reposición laboral del trabajador. Y una vez repuesto el trabajador, pues puede conllevar el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, ¿no? Por lucro cesante, por ejemplo, los ingresos que dejó de percibir, por daño emergente, quizás algún gasto a sobremanera realizado en función al despido del cual fue objeto, por daño moral, si es que hubo, por ejemplo, una vulneración a la dignidad del trabajador al momento de despedirlo. A ver, tenemos una participación en el chat, nos señala
Prescripción para demandar despido fraudulento, nos pregunta Luis Ixia. A ver, Luis, primero, el periodo no es de prescripción, sino es de caducidad. Para hacerlo muy sencillo, porque estas son cuestiones técnicas de derecho, son diferentes la prescripción y la caducidad. En la prescripción solamente pierdes el derecho de accionar judicialmente y en la caducidad pierdes el derecho mismo, ¿correcto? En este caso es un periodo de caducidad. Para demandar el despido fraudulento, en realidad para impugnar cualquier tipo de despido tú tienes 30 días hábiles. La norma no señala hábiles, sino señala naturales, pero ya se ha fijado jurisprudencialmente que se debe entender como días hábiles. 30 días hábiles desde que se produce el despido. Entonces tú tienes ese plazo para demandar o para impugnar tu despido, sea fraudulento, sea arbitrario, sea incausado, sea nulo, ¿no? Incluso sea un despido indirecto a través del procedimiento de actos de hostilidad laboral, ¿no? Perfecto, avanzamos entonces. La renuncia, ok, la ley de productividad prescribe, esto lo conocen bien ya con las respuestas que nos han dado antes, lo he podido corroborar. En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso por escrito, ¿no? Con 30 días de anticipación. Eh, el, tanto el trabajador como el empleador pueden solicitar la exoneración o decidir, en el caso del empleador, la exoneración. O sea, es más, un trabajador puede solicitar o no solicitar la exoneración del plazo de preaviso para la renuncia, ¿correcto? Si lo solicita, el empleador está obligado a contestarle si es que no quiere darle esa exoneración, ¿correcto? Si es que quiere exonerarlo de ese plazo, pues no contesta y se entiende por exonerado. Pero si no quiere exonerarlo del plazo de preaviso, es decir, tú quieres que tu trabajador que acaba de renunciar siga laborando los 30 días, tú debes contestar y también debes contestar por escrito. Tienes un plazo de 3 días para hacerlo y señalar de manera expresa que no lo estás exonerando de este preaviso, de preaviso a la renuncia. Entonces, si tú cumples con esto, hacerlo por escrito dentro de los 3 días siguientes de presentar la renuncia, el trabajador está obligado a seguir laborando. Entonces, aquí hay una contrariedad o una aparente contradicción, perdón, en lo que les he señalado, porque antes les he dicho que nuestra Constitución reconoce un derecho a la libertad del trabajo, de decir para quién trabajo y para quién no, ¿no? El trabajador sería voluntad del trabajador verificar. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que un trabajador que no se le exonera el plazo de preaviso a la renuncia puede dejar de trabajar? Por ejemplo, deja de asistir al centro de trabajo. Y si es así, ¿qué conllevaría eso? ¿Qué creen que haría el empleador o qué harían ustedes como empleador si es que un trabajador renuncia, pide la exoneración, ustedes no se la conceden y deja de asistir el trabajador? ¿Qué podrían hacer ustedes como empleador? Ok, Lucho nos dice, a ver, perdón, pero primero, Luis Curay nos dice, lo declara como abandono de trabajo, Lucho Fajardo es abandono de trabajo, Renato sí puede hacerlo, sí, el trabajador obviamente puede hacerlo, nadie lo puede sacar a fuerza de su casa para que vaya a trabajar, y Luis Ixia nos dice abandono de trabajo. Ok, entonces, como ustedes han señalado, pues esto podría configurar abandono de trabajo. ¿Por qué podría? A ver, Renato nos dice, no es abandono de trabajo. Ok, aquí tenemos la postura contraria, les dicen, no es abandono de trabajo. Vamos a precisarlo, o sea, si un trabajador deja de ir, sí, pues podría configurar abandono de trabajo siempre y cuando se establezca lo que señala la norma, porque la norma define el abandono de trabajo cuando, para considerarlo falta grave y para que nosotros podamos iniciarle un procedimiento de despido, ¿no? Y te señala que el abandono de trabajo debe ser por más de 3 días consecutivos en principio. Si no son 3 días consecutivos y son solo 2, por ejemplo, no habría abandono de trabajo, ¿no? Si se aparece el tercer día. Pero imaginemos el caso que el trabajador ya no se apareció más. Entonces, si se configura el abandono de trabajo y el empleador podría, o mejor dicho, debería iniciar un procedimiento de despido por abandono de trabajo a este trabajador. ¿Y por qué es importante esto?
porque la ausencia del trabajador podría causar daños al empleador, ¿correcto? Imaginemos que mañana pues renuncia el gerente general y tú no lo exoneras porque encontrar, hacer un proceso de selección para reemplazarlo va a ser difícil. Y el trabajador dice, bueno, no me has exonerado, pues no voy a ir. Entonces hay 30 días en los cuales la empresa está acéfala, ¿no? Podría estar, es un ejemplo hipotético. Podría estar acéfala y eso podría generar daños. Entonces sí sería bueno que la empresa o el empleador inicie procedimiento de despido, no solamente para extinguir el vínculo laboral, sino también para tratar de que esos daños y perjuicios sean resarcidos, ¿no? No es abandono de trabajo porque ha presentado su carta de renuncia. Sí, Renato, no es abandono de trabajo. Es que esta cuestión, tú estás llevando la discusión incluso a un tema ya más técnico, ¿no? Dice, si la carta de renuncia, lo que entiendo, tu postura, y si gustas te abro el audio para que nos expliques más, pero lo que yo entiendo es que tú me dices, no hay abandono de trabajo, no hay falta grave que te permita iniciar el procedimiento de despido porque él ha presentado su carta de renuncia y eso extinguió el vínculo laboral. Si a eso te refieres, hay que hacerte una salvedad ahí porque si bien el trabajador ha presentado su carta de renuncia, si el empleador decide no exonerarlo del plazo de preaviso de renuncia, el vínculo laboral todavía no se extingue, ¿correcto? Se extinguirá cuando se venza el plazo de los 30 días. Ahí se extingue. Pero si no te exoneran y tú tienes que seguir trabajando esos 30 días, el vínculo laboral continúa. Y si tú no asistes a trabajar en esos 30 días, sí se puede configurar el abandono de trabajo. Entonces, no sé si a eso te referías, me gustaría que nos confirmes por chat, pero sí tienes que tener en cuenta esto, ¿no? La simple presentación de la carta de renuncia no extingue de manera automática el vínculo laboral, ¿correcto? Va a ser la causa de extinción si es que el empleador la acepta y exonera. Y va a ser la causa, y si no exonera, va a ser la causa de extinción cuando se cumple el plazo de los 30 días de preaviso. Perfecto. Dice, no obstante, el empleador puede liberar al trabajador de la obligación de prestar servicios en este plazo, en esos 30 días previos, bien sea por propia iniciativa o aceptando el pedido del trabajador en ese sentido. Esto es importante. Quizás el trabajador no pide la exoneración, pero el empleador lo quiere exonerar, ¿no? Y no quiere que siga trabajando para él y bueno, lo exonera, ¿no? Esto siempre se va a dar cuando se trata de trabajadores con ocupaciones jerárquicamente no tan importantes, por así decirlo, para la organización de la empresa, ¿no? Porque mientras más se suba en la escala jerárquica, pues más difícil va a ser reemplazar a los trabajadores y eso va a permitir que sea más razonable contar con este plazo, ¿no? Aceptación que puede ser expresa, aceptación del empleador que puede ser expresa, si media respuesta afirmativa remitida al trabajador, o sea, si el empleador responde por escrito que no lo exonera al trabajador, o tácita, ¿no? Vamos a decirle obvia, ¿no? Tácita es un término legal, pero tácita en caso que dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la carta de renuncia, el empleador no rechaza la exoneración por escrito. Entonces, si el trabajador presenta su carta de renuncia y pide exoneración y tú como empleador no respondes dentro de esos 3 días, pues se entiende aceptada la exoneración del preaviso para la renuncia. Esto ya lo hemos señalado, la negativa expresa del empleador a exonerar al trabajador del plazo de preaviso de la renuncia obliga a este a continuar prestando servicios hasta que se cumpla este plazo. Está obligado. Y si no cumple esta obligación y causa daños, pues va a tener que indemnizar al empleador si es que este último puede acreditar esos daños, ¿no? Si el trabajador, pese al rechazo de su petición, concluye sus labores, incurre en abandono de trabajo, si es lo más probable, lo cual configura una falta grave, causa justa de despido, ¿no? Todo esto ya lo hemos adelantado, ustedes lo conocen. Otra forma válida de extinguir la relación laboral es la jubilación voluntaria. Ok, en nuestra legislación es posible distinguir cuando menos 2 formas en las que puede producirse la jubilación. Por voluntad del trabajador o por decisión ajena al trabajador. Correcto, aquí hay que decir o es por voluntad del trabajador o es por voluntad del empleador, porque hay supuestos en los que el empleador puede decidir
jubilar, entre comillas, al trabajador. La jubilación es un derecho que el trabajador adquiere al cumplir los requisitos exigidos por ley y que se hace efectivo en el momento que lo decide. Sí, básicamente, tanto en el sistema privado como en el nacional, más abajo lo dice, ¿no? En los dos sistemas que rigen, en el SNP y en el SPP, se requieren, en principio, contar con 65 años de edad y solo en el Sistema Nacional de Pensiones contar con 20 años de aportación como mínimo. Entonces, la norma te establece que si tú como empleador, pues quieres renovar a tu personal quizás, ¿no? Y ves a personas que ya están de una edad avanzada y puedes verificar que ellos ya tienen derecho a jubilarse, pues puedes solicitar que estos trabajadores inicien su procedimiento para la obtención de su jubilación, ¿no? Y de esa manera extinguir el vínculo laboral. Pero la norma te pone una carga como empleador. Te dice, tú puedes optar por esto si es que te obligas a cubrir la diferencia entre la remuneración ordinaria, perdón, entre la pensión y el 80% de la remuneración ordinaria que percibía el trabajador, ¿correcto? Entonces, si estás dispuesto a eso, pues puedes valerte de esta causal para extinguir el vínculo laboral. Ahora, también la misma norma establece que a partir de los 70 años, pues la jubilación podría ser obligatoria y automática, ¿correcto? Entonces, vamos a ver qué más nos señala la diapositiva. Cumplido estos requisitos, el trabajador está facultado, más no obligado. El trabajador no está obligado a jubilarse, ¿ok? A acogerse a la jubilación y en tal caso a dar por terminado su contrato de trabajo. Se trata de una potestad que el trabajador puede ejercer libremente, por lo que si decide jubilarse debe asumirse que la consiguiente extinción de la relación laboral corresponde a la voluntad del trabajador. Y mi pregunta para ustedes es si consideran que en todas las empresas sería recomendable renovar personal o cuánto creen ustedes que las empresas recurren a esta causa para extinguir el vínculo laboral, porque valgan verdades, pues a veces las empresas buscan desvincular a trabajadores y buscar trabajadores más jóvenes, ¿no? ¿Ustedes creen que esto es recurrente? ¿Esto es recurrente en todas las empresas? ¿Existe alguna empresa que más bien optaría de manera contraria, ¿no?, a no jubilar a sus trabajadores de edad más avanzada? No sé, ¿se les ocurre algún ejemplo de esto último? Bueno, podría ser un ejemplo, un estudio de abogados precisamente, ¿no? Ahí pues va a valer mucho la experiencia de un abogado, la cual se recopila por años y entonces a pesar de que el abogado tenga más edad, ¿no? Esto va a ser beneficioso más bien para la empresa porque contará con más experiencia o con más posibilidad de obtener consejos legales favorables a los casos puntuales, ¿no? Otro ejemplo podría ser una universidad donde se valore la experiencia de trabajador, del profesor en la enseñanza y los conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo de su carrera profesional, ¿no? Lo pongo así, quizás hay algunas carreras que no, más operativas que unas empresas en donde lo más importante es la operatividad de la misma y en la que sí recomendaría pues recurrir a esta forma válida de extinguir el vínculo laboral. Bueno, aquí hay otra forma válida, a ver, perdón, antes de pasar a la diapositiva ese. Sí, Luis Curay nos dice, en las empresas de producción seguramente, porque se necesita gente joven. Sí, correcto. Quizás en el área productivas, ¿no? Eso sí, pero quizás en los temas dirigenciales o de dirección va a ser más difícil, ¿no? Luis Ixia nos dice, el know-how es muy importante en algunas empresas, correcto. Correcto, y no solamente el know-how, sino también, por ejemplo, habilidades blandas que se dominan con la experiencia y que mientras más años tenga el trabajador, pues más dominio va a tener sobre las mismas, ¿no? Quizás en temas de negociación con proveedores, con clientes, sea más importante contar con gente de más experiencia. Pero bueno, son buenos ejemplos, son buenos ejemplos. A ver, otra forma
de extinguir el vínculo laboral es el mutuo disenso. Ya les comentaba un poquito de esto. El mutuo disenso es un acuerdo del trabajador y el empleador para extinguir el vínculo laboral. Las dos partes están de acuerdo en que ya no quieren continuar con el contrato de trabajo. Renato nos señala los directorios de las principales empresas. Esto de hecho, ¿no? Esto de hecho, se refiere a lo que hablábamos antes. Mientras más experiencia del trabajador, mientras más edad, más nivel profesional, o perdón, mayor nivel profesional, va a ser mejor. Así que va a ser difícil que recurran a la anterior forma válida de extinguir el vínculo laboral. Bueno, pasemos al mutuo disenso. Como ya les señalé, es una forma en la que las dos partes de la relación laboral, tanto el empleador como el trabajador, están de acuerdo para extinguir el vínculo laboral. Es la manifestación típica de voluntad conjunta de las dos partes del contrato de trabajo en orden a su extinción. Sí, las dos partes quieren que se acabe. Y la relación laboral se extingue en la misma forma en que nació, por acuerdo de partes. Ok. ¿Ustedes creen que este acuerdo es necesario plasmarlo por escrito? O como las dos partes ya están de acuerdo, pues es mejor, o ya no va a ser necesario, pues no, porque el empleador y el trabajador están en el mismo momento, están en el mismo lugar y acuerdan al mismo tiempo, pues extinguir el vínculo laboral. ¿Ustedes qué creen? ¿Se necesita hacer por escrito esto? No. Luis Ixiano dice por escrito, Katia Flores por escrito. ¿Hay alguien que piense que no? Ok. A ver, Luis Curay dice, no es necesario porque para eso existe el certificado de trabajo donde se limitan la fecha de inicio y salida. Y Renato nos dice por escrito. Lucho Fajardo por escrito. Ok. Entonces, a ver, solamente bueno, en realidad todos han señalado que es necesario por escrito, ¿no? Luis Curay nos dice, porque existe el certificado de trabajo donde se limitan fechas de inicio y salida. Ok. En realidad se necesita hacer por escrito, ¿no? Pero la pregunta que surge en atención a la participación de Luis es, ¿el escrito tiene necesariamente que tratarse solo del mutuo disenso o puede estar contenido, por ejemplo, en el certificado de trabajo, como dice Luis, o en algún otro documento como es la liquidación de beneficios sociales o la carta de liberatoria de CTS que también se da al concluir la relación laboral, o yo tengo que hacer un escrito específico en el cual se señale que ambas partes están de acuerdo en extinguir el vínculo laboral y que lo están haciendo de mutuo disenso. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Lo harían en un documento específico o lo incluirían en el certificado de trabajo, liquidación de beneficios sociales, carta liberatoria de CTS, en una boleta de pago? No sé, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿O qué es lo que han visto en la realidad, no? De repente alguno ha verificado esto. Luis Itzia nos dice, se renuncia de forma voluntaria, eso hice yo. Ok, no entiendo muy bien, Luis, a qué te refieres. Pero, ojo, esto nos da pase a aclarar algo. La renuncia es voluntaria, sí. El mutuo disenso también implica la voluntad del trabajador, pero no solamente del trabajador, sino también del empleador, ¿correcto? Entonces hay que señalar y hay que recalcar que el mutuo disenso y la renuncia son dos formas válidas de distinguir la relación laboral, sí, pero son diferentes, ¿correcto? Entonces, eso sí tienen que tenerlo en cuenta. A ver, les voy precisando un poco lo que les he preguntado y la norma nos señala que efectivamente el mutuo disenso tiene que plasmarse de manera expresa, ¿no? Lo cual implica hacerlo por escrito y que se puede hacer en un documento o se puede incluir en la liquidación de beneficios sociales. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes han visto alguna vez una liquidación de beneficios sociales en la que se plasme el mutuo disenso como motivo de extinción del vínculo laboral. Pero les explico algo que yo he visto en la práctica
y que fue un tema de mucha discusión en realidad a nivel judicial, era que en base a la norma que señala que el mutuo disenso se puede incluir en la liquidación de beneficios sociales, ¿no? Habían empresas que tomaban por sorpresa a los trabajadores y que solo ponían en la parte del encabezado de la liquidación de beneficios sociales, ponían motivo de cese, mutuo disenso, ¿no? Le pagaban los beneficios sociales a los trabajadores, quizás le daban una bonificación extraordinaria o una suma graciosa, y los hacían firmar. Entonces, cuando los trabajadores no estaban de acuerdo, quizás después de tomar conciencia de que se estaban quedando sin trabajo y querían demandar, es más, demandaron en este caso, la defensa del empleador fue, oye, la relación laboral se ha extinguido por mutuo disenso, por acuerdo tuyo y por acuerdo mío. Y los trabajadores evidentemente lo que decían era que yo no había prestado mi consentimiento para ese mutuo disenso. La defensa de la empresa consistía, pero está en el encabezado y tú has leído tu liquidación. Entonces, al firmarla y al cobrarla, tú estás dando tú estás respaldando que es un acuerdo voluntario, ¿no? Que es tu voluntad de extinguir. Bueno, en realidad, en ese tipo de casos, porque fueron varios, se obtuvo incluso, como son varios jueces diferentes los que ven este tipo de casos en diferentes juzgados, pues se tuvo respuestas diferentes, ¿correcto? En algunos casos los jueces señalaban que efectivamente no se había acreditado que la participación en el mutuo disenso del trabajador era voluntaria porque no se había especificado de manera expresa en parte de la liquidación el acuerdo, ¿no? Y que los trabajadores pues no tenían por qué necesariamente saber qué significaba un mutuo disenso. Y otro grupo de jueces señaló que efectivamente los trabajadores habían tenido conocimiento del contenido de la liquidación, la habían podido revisar, la habían podido observar en caso no estén de acuerdo con algo, pero no fue así, la suscribieron y la cobraron y que el mutuo disenso está regulado en la norma y que por lo tanto tenían que conocerla porque nadie se puede excusar en el desconocimiento de la norma para algo. Esto sí, debo señalarlo, fueron posturas incluso de los juzgados diferentes, de los mismos juzgados del mismo Piura, vamos a decirlo. Pero ante eso, la recomendación es que si ustedes quieren valerse de esta norma para incluir en la liquidación de beneficios sociales el mutuo disenso, porque han acordado con el trabajador eso, ¿no? Sería bueno que al menos de manera resumida en un párrafo se señale que ambas partes están de acuerdo y entienden que están extinguiendo el vínculo laboral por mutuo disenso. Al menos eso, esos son van a ser 2 líneas, un párrafo muy breve, pero con eso se asegura la empresa de que más tarde el trabajador no venga y demande y señale pues que se le indujo error para firmar su liquidación, ¿no? A ver, Luis Ixiano dice, ok, doctor, entiendo, me la hicieron entonces. Bueno, quizás sí, es muy probable que sí, pero dice, ya que no lo consigné en una renuncia a un trabajo que tuve, pero ya sé para la próxima, gracias. Bueno, en principio, reiteramos, porque lo que nos comenta Luis es muy frecuente. A los trabajadores nadie los puede obligar a renunciar, ¿correcto? Entonces, si en algún momento pues el empleador señala, yo tengo prueba de tal, de tal, de tal, de tal, y uno sabe que no ha cometido ninguna falta grave, pues renunciar sería lo menos aconsejable, ¿no? Espera que inicie tu procedimiento de despido y sobre ese procedimiento tú llegas a desvirtuar tus faltas porque no las has cometido. Ojo, cuando se trata de un procedimiento de despido, ya lo veremos más adelante o lo comentaremos más adelante, quien tiene la carga de probar la comisión de la falta grave es el empleador, ¿correcto? Él tiene la carga de acreditar, pues se acreditará, por ejemplo, con una auditoría contable, un desbalance, ¿no? Financiero, lo acredita, pero no nos pueden despedir sin acreditarlo. Ok, bueno, vamos, seguimos. Nuestra ley, aparte de recoger la figura en el plano normativo, estamos hablando del mutuo disenso, se limita a señalar las formalidades que debe cumplir el mutuo disenso para tener eficacia extintiva. Ojo, si no las cumple,
El mutuo disenso no es válido y por lo tanto la relación laboral no se entiende concluida. La principal exigencia es que se debe constar expresamente, pero en cuanto a la forma admite dos posibilidades, que se celebre por escrito, en un escrito, esto quiere decir en un escrito particular que tenga por título mutuo disenso, o se haga constar en la liquidación de beneficios sociales. Esto también es un escrito, ¿no? Pero es un escrito diferente al anterior. Entonces, por eso hago la salvedad. Lo que obviamente implica también forma escrita. Artículo 19 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, les quiero preguntar si es que alguna vez alguien ha visto un convenio de mutuo disenso y si es que cree que es obligatorio que el empleador ofrezca alguna suma graciosa o bonificación extraordinaria o de manera general algún pago para que el mutuo disenso sea válido. ¿Alguien sabe de esto? ¿O alguien ha visto un convenio alguna vez, ha revisado o ha celebrado, ¿no?, un convenio de mutuo disenso, ha extinguido su relación laboral por mutuo disenso? A ver, aquí tenemos una participación. A ver, Luis por ahí nos dice que no, Luis Sixia nos dice yo sí. Bueno, Luis, entonces coméntanos, yo lo leo, coméntanos por el chat, yo lo leo en voz alta. En el convenio que tú viste, en el convenio de mutuo disenso, ¿se le estaba otorgando una suma graciosa al trabajador o no? Antes de esto, ¿saben a lo que me refiero con suma graciosa? Porque si no lo saben, lo puedo explicar, no hay ningún problema. Bueno, señalarle, la suma graciosa es un monto de dinero que el empleador puede otorgar al trabajador al extinguirse el vínculo laboral, previendo que éste podría demandarlo, ¿no? Y que en caso de reintegrarse, ordenarse reintegrar algún beneficio social, se compense con esa suma graciosa, ¿no? La suma graciosa es una liberalidad, es un regalo del empleador, pero que para ciertas cosas sirve, como por ejemplo para compensar cualquier deuda que se determine más adelante en el ámbito judicial. Entonces, Luis Curaí nos dice, perdón, Katia Flores nos dice, explíquelo, y ya Luis Ixian, nunca vi la suma graciosa, doctor. Bueno, entonces vamos a decir dos cosas, recapitulando, la suma graciosa es una liberalidad del empleador, ¿correcto? Es dinero que el empleador otorga al trabajador. La norma de la ley de CTS te establece que esta suma graciosa se otorga a la extinción del vínculo laboral, ¿ok? Que es una liberalidad, no puede estar condicionada a nada, y que en caso el trabajador demande al empleador en la vía judicial y le gane un proceso, esa suma graciosa se puede compensar. Por ejemplo, si tú das, Katia, una suma graciosa de 5,000 soles, esto es un regalo, ¿correcto?, al trabajador. Y el trabajador viene y te demanda y porque hace una reliquidación de todos sus beneficios sociales y se da cuenta pues que le estás debiendo 10,000 soles por errores en la liquidación, pues al momento que el juez te ordene pagar esos 10,000 soles, tú le vas a decir, oye, compensa los 5,000 soles de suma graciosa y solamente tendrás que pagar 5,000 soles. Entonces, una práctica no tan común, ¿no? Pero sí hay algunos casos donde se da suma graciosa al momento de extinguir el vínculo laboral. Normalmente se asocia con el mutuo disenso, ¿correcto? Entonces, por eso les pregunto si ustedes consideran que necesariamente se debe incluir. Y la respuesta nos la da Luis, ¿no? Que dice, nunca vi la suma graciosa. Y es que realmente no es obligatorio, ¿correcto? Dar una suma graciosa. Es una liberalidad del empleador. Entonces, lo pueden poner o no lo pueden poner. Renato nos dice, no, pero mi esposa recibió un dinero adicional a su liquidación, fue una entidad financiera, tenía contrato indeterminado. Ya, aquí podemos hacer una precisión, ¿correcto? Una cosa es una suma graciosa otorgada a la extinción del vínculo laboral, ¿correcto? Una liberalidad, un regalo, que no puede estar condicionado a nada. La norma lo señala, ¿correcto? Y otra cosa es un incentivo a la renuncia. Son diferentes, porque el incentivo a la renuncia está condicionado a que el trabajador renuncie, ¿correcto? Es una forma
de lograr la renuncia del trabajador. Entonces, ¿por qué son diferentes? Porque la suma graciosa, liberalidad no condicionada a nada, es compensable respecto a cualquier monto que te ordene pagar judicialmente a favor del trabajador. Pero el monto que tú das por incentivo a la renuncia no es compensable. Entonces, en el ejemplo que puse antes, si uno da 5.000 soles, no como suma graciosa, sino como incentivo a la renuncia, y luego el trabajador te demanda y pueden verificar que por errores en la liquidación de sus beneficios le quedaron debiendo 10.000 soles, tú no puedes señalar o no puedes solicitar que se compense este incentivo a la renuncia con esa deuda por beneficios laborales. Esa sería la diferencia. Así que es más recomendable recurrir al tema de suma graciosa liberalidad, porque es compensable y a futuro trae un mayor beneficio para la empresa en caso sea demandada, ¿no? Bueno, otra forma de extinguir el vínculo laboral es el cumplimiento de los contratos sujetos a modalidad. Lo señalaron dentro de los ejemplos que nos dieron al inicio de cómo extinguir el contrato de trabajo. Y se da en los siguientes supuestos: vencimiento del plazo. Esto siempre y cuando el contrato de trabajo a plazo fijo esté correctamente celebrado y sea válido. El cumplimiento de la condición resolutoria. ¿Entienden qué es una resolución, qué es una condición resolutoria? Lo señalo igual porque en términos muy sencillos, la condición resolutoria es especificar una cláusula en la que se señale un supuesto que de darse en la realidad resuelve el contrato, ¿correcto? Entonces, ejemplos básicos de condición resolutoria se van a dar en los contratos temporales por suplencia, ¿no? En estos contratos temporales se suele especificar que el contrato se celebra, por ejemplo, por 2 meses, pero asimismo también se especifica que como condición resolutoria se estará al regreso del trabajador suplido, ¿no? Al trabajador que se está supliendo. Imaginemos que pues un trabajador tiene que ausentarse de la empresa por 3 meses, ¿correcto? Para hacer unos cursos, para hacer una especialización. Ok, se prevé que sean 3 meses, pero le va demasiado bien en esta especialización y pues lo exoneran del último semestre. Imaginemos, es un caso súper hipotético. Entonces tiene que regresar a los 2 meses y medio, o puede regresar a los 2 meses y medio. Entonces, en tu contrato de suplencia tú señalaste que el contrato se celebraba por 3 meses porque era lo que presumías que iba a durar la ausencia de trabajador suplido, pero este regresa antes. Entonces, ese hecho de que este trabajador suplido quiera reincorporarse, ¿correcto? Funciona como condición resolutoria para el contrato de suplencia celebrado con el trabajador suplente, ¿no? Tú dices, tú estás aquí hasta que el trabajador regrese. Si el trabajador regresa antes, por cualquier motivo, ¿ok? El contrato se extingue. Entonces, es una condición resolutoria. Entonces, si se cumple la condición resolutoria, el contrato acaba, ¿ok? Y la conclusión de obra o servicio. Esto justamente para los contratos de trabajo de obra o servicio, ¿no? Te contratan para pintar 10 cuadros como trabajador, ¿no? Poniéndote horario de trabajo, ciertas reglas para la ejecución de las obras, etcétera. O sea, estás subordinado. Imaginemos que estás subordinado y te contratan para pintar 10 cuadros de exhibición. El día que termines de pintar los 10 cuadros de exhibición, pues ya concluyó la obra, entre comillas, o el servicio específico, y se acaba el contrato y se acaba la relación laboral. ¿Correcto? Entonces, por voluntad del empleador, el despido. Esta es quizás la causa de extinción del vínculo laboral que conlleva más litigios y más procesos judiciales que todas las anteriores. Entonces, ¿el despido es una de las causas de extinción de la relación laboral más trascendentes? Sí, porque es la que más problemas genera, cuyo origen se encuentra en la voluntad del empleador. Esto es la contraparte, vamos a decir, de la renuncia. ¿Ok? La renuncia está fundada exclusivamente en la voluntad del trabajador, el despido está fundado exclusivamente en la voluntad
del empleador, porque para despedir a alguien no le preguntan si quiere ser despedido, ¿ok? No es necesario saber si quiere ser despedido, solamente lo despiden. El despido es la extinción de la relación de trabajo fundada exclusivamente en la voluntad unilateral del empleador. Esto es más de lo mismo. Presenta los siguientes caracteres o características. Es un acto unilateral del empleador, que esto es básico. Es un acto constitutivo, por cuanto el empresario no se limita a proponer el despido, sino que lo realiza él directamente. Ok. Es un acto recepticio, en cuanto a su eficacia depende de que la voluntad extintiva del empleador sea conocida por el trabajador a quien está destinada. Ok, estas son características solamente del despido. Y esto es lo importante realmente, lo que se señala en la diapositiva siguiente, porque dice, como mecanismo de protección al trabajador, recordemos que el derecho de trabajo es proteccionista de la parte que considera más débil, que es el trabajador. Ante la posibilidad de un despido en forma arbitraria, se ha introducido la exigencia de que aquel se base en una causa justa, sin la cual dicho acto instintivo carecerá de validez y eficacia. Ok, en nuestro sistema normativo se obliga a que el despido se funde en una causa, ¿no? La causa puede estar relacionada con la capacidad del trabajador, como veremos más adelante, o con su conducta. Dentro de las causas relacionadas con la conducta del trabajador, pues las principales serán la comisión de faltas graves, que ahí es donde se centra quizás el 60% de juicios existentes. Entonces, en nuestra legislación, las causas justas de despido están relacionadas a la capacidad o a la conducta del trabajador y las mismas están reguladas en los artículos 23 a 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ok, son causas justas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador, las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas, ¿no? El rendimiento deficiente y la negativa injustificada a someterse a examen médico previamente convenido o establecido en la ley. Determinante de la relación laboral o la negativa a cumplir medidas profilácticas o curativas prescritas el médico para evitar enfermedades o accidentes. Entonces, a diferencia del despido por falta grave, perdón, cuando el despido se relaciona a la capacidad del trabajador, el empleador, perdón, no lo puede despedir sin antes darle un plazo para que corrija su deficiencia. Este plazo es de 30 días. Entonces, el procedimiento de despido va a ser diferente si es que se trata de una causa relacionada con la capacidad del trabajador o con la conducta del trabajador, ¿no? Cuando se trata de la conducta del trabajador, sí es donde remitimos la carta de preaviso, damos 6 días para desvirtuar o para descargar por parte del trabajador y luego en base a estos descargos se emite una resolución final si es que se despide o no. Son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador, la comisión de la falta grave es el supuesto más común, la condena penal por delito doloso y la inhabilitación del trabajador. Dentro de las faltas graves, todas las faltas graves están numeradas en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y bueno, son bastantes faltas graves y la redacción es bastante densa. Las hemos incluido en la diapositiva para que ustedes puedan leerlas de manera completa, pero podríamos comentar algunas puntuales, ¿no? El incumplimiento de las obligaciones que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. Y aquí hay que señalar qué funciones, ¿no? ¿Qué obligaciones de trabajo? Por ejemplo, ¿qué obligaciones de trabajo consideran ustedes que al incumplirse podría generar la extinción del vínculo laboral? ¿Sería justo que a mí me despidan por una función que no me ha sido asignada? ¿Qué opinan ustedes? Las que están contenidas en el contrato, nos dice Luis Ixia. Ok, imagínate que exista un manual de organización y funciones. Ahí también van a contenerse obligaciones, ¿no? De cada puesto de trabajo. ¿También tendríamos que considerarlas o solo las que están en el contrato de trabajo? Y no sé si han escuchado también de un documento que se llama
o se denomina perfil de puesto. También se suele recoger ahí también obligaciones. Luis Curay nos dice también el ROF, entiendo, y el MOF. Sí, correcto. Ahí también van a haber funciones de los trabajadores. Entonces, en base a las funciones que le son asignadas a cada puesto, ¿no? Se va a verificar si es que el trabajador incumplió o no. Este literal A del artículo 25 también recoge como falta grave el incumplimiento, perdón, la inobservancia del reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es un documento de gestión a lo que los empleadores están obligados a contar con él cuando tienen más de 100 trabajadores, ¿correcto? Los empleadores que tienen 100 o menos trabajadores pues pueden voluntariamente establecer un reglamento interno de trabajo. Y este documento de gestión básicamente establecerá todas las normas que se aplican en el centro de trabajo para guardar la armonía, la buena marcha de la empresa y etcétera, ¿no? Ahí también van a haber obligaciones de los trabajadores, pero también van a haber normas que el empleador está señalando. Entonces, el incumplimiento, la inobservancia del reglamento interno de trabajo, pues también es considerado como una falta grave. Imaginemos que el reglamento interno de trabajo señale que está estrictamente prohibido fumar o beber o consumir, perdón, bebidas alcohólicas en cualquier área del centro de trabajo. Pues si hay un trabajador que fuma dentro del centro de trabajo, podría ser despedido por la inobservancia del reglamento interno de trabajo. A ver, la disminución deliberada. Bueno, aquí vamos a señalar, como les he indicado antes, todas las faltas graves que están estipuladas en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La pueden revisar de la diapositiva, ¿no? Y lo que me interesa es más saber si ustedes han sido objeto o han dirigido un procedimiento de despido cuando se trata de una falta grave. Correcto, hay que precisarlo ahí. ¿Alguien sabe cómo llevar a cabo esto? ¿O alguien lo ha realizado? ¿O nos puede comentar el caso en el que se despidió un trabajador? ¿O ha leído una jurisprudencia quizás? No lo sé. Bueno, como lo hemos señalado antes, el procedimiento de despido cuando trata de una falta grave inicia con la imputación de cargos o la remisión de la carta de preaviso de despido al trabajador. ¿Cómo puedo entregar esta carta de preaviso de despido al trabajador? ¿Lo tengo que hacer en la mano del trabajador? ¿Lo puedo remitir a su casa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Las dos formas son válidas o solamente se entiende bien notificado el trabajador cuando se le da en las manos? Luis Curay nos dice, las dos formas son válidas. Exacto, Luis. O sea, yo puedo notificar directamente al trabajador en el propio centro de trabajo. Lo recomendable es que nosotros recabemos un documento cargo de entrega en la que el trabajador señale la fecha, su nombre, su DNI, la fecha, su firma, la hora en la que está recibiendo la carta. Es ese cargo que básicamente es una copia de la carta que estás entregando, te lo conservas. O también podemos remitirlo, no es necesario que sea vía notarial por este caso, también lo podríamos remitir al centro de trabajo. Lo recomendable es que sí se haga vía notarial para que quede la constancia de la entrega de la carta. ¿Ok? Entonces, si lo vamos a remitir al domicilio de trabajo, nos vamos a asegurar que lo estemos remitiendo al último domicilio registrado por el trabajador en el centro de trabajo. Eso es muy importante, así lo dice la norma. Lo que se aconseja es, cuando tú inicias un procedimiento de despido, es llamar al trabajador, indicarle, ¿no?, lo que está pasando, que se ha hecho un procedimiento de investigación y que se le va a entregar una carta de preaviso de despido, que va a tener un plazo prudente para presentar sus descargos y que la debe recepcionar
y firmar tu cargo de entrega. Si es que no lo quisiera hacer, tú no lo puedes obligar, ¿correcto? No se lo puedes meter entre sus cosas calladito, etcétera. No puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, si él no la quiere recibir en sus manos, pues la diriges, como les digo, más recomendable es hacerlo notarialmente, al último domicilio registrado por el trabajador en el centro de trabajo. Ojo, como trabajadores debemos tener en cuenta que nosotros debemos actualizar permanentemente nuestro domicilio registrado en el centro de trabajo. ¿Por qué? Porque existen normas como las referidas al procedimiento de despido que señalan que si tú remites estas comunicaciones, sea la carta de preaviso o la carta misma de despido, al último domicilio registrado en el centro de trabajo por el trabajador, la comunicación se entiende válida así el trabajador no se encuentre ahí. Es decir, si van y te dejan esta carta de preaviso de despido y la recibe pues un familiar, tú no estás en ese momento, pero no has cambiado domicilio, por ejemplo, esa notificación se entiende por válida según la ley. Entonces, ya tenemos la carta de preaviso de despido, se la hicimos llegar, ya sea de manera directa o a través de una carta notarial al trabajador, y le damos como mínimo 6 días para presentar sus descargos. Antes de pasar a los descargos, es muy importante, porque hay mucha jurisprudencia al respecto, que cuando nosotros imputemos la comisión de faltas graves, las acreditemos, ¿correcto? Entonces, no solo basta decir, se ha llevado a cabo un procedimiento de auditoría contable, ¿no? Y en la cual, presuntamente, bueno, sí es recomendable que en la carta de preaviso de despido todo se hable a nivel de presunción, porque recordemos que el trabajador va a descargar, ¿no? Entonces, sí sería bueno que se hable en términos de presunción. Entonces, se presume que usted habría incurrido en un hurto sistemático, más si se trata de delitos, es más recomendable hablar en términos de presunción. Y le damos tantos días para que presente sus descargos. Entonces, todo bien, pero no se adjunta la auditoría realizada. O no se adjunta, por lo menos, un informe final de esa auditoría, ¿no? Si es que no se quiere compartir información financiera, económica reservada de la empresa. Si tú imputas faltas y no la acreditas en la carta de preaviso de despido, eso puede ser observado judicialmente. Y es en contraposición a tuyo, porque si se ha cometido la falta, si tú la has investigado y puedes acreditarla, pero no de manera formal, no haces esa acreditación dentro del procedimiento, pues se puede considerar que se ha vulnerado derechos laborales, o más que laborales, derechos fundamentales del trabajador, y eso puede permitir que ante un supuesto de comisión de falta grave, probada, tú no puedes terminar despidiendo al trabajador o te impugnen el despido y te ganen un proceso judicial. Entonces, sí es muy importante que al momento de hacer la carta de preaviso de despido, la imputación sea clara, sea expresa, se cite de manera puntual la falta que se está imputando. No es recomendable que se copie todo el párrafo del literal del artículo 25, sino dentro del literal qué falta se está imputando y se adjunten todas las pruebas que sustentan la imputación. Ok, ya. Luego de eso se le da un plazo para que el trabajador presente sus descargos. El trabajador pues decidirá presentarlos o no presentarlos. Si no los presenta, nosotros estamos facultados como empleadores a extinguir el vínculo laboral, y si los presenta es necesario verificar los descargos del trabajador, en qué consisten estos descargos, qué es lo que señala, y si luego de verificados ustedes consideran que no se han desvirtuado las faltas graves imputadas, es necesario que en la carta de despido, pero no se señale de manera expresa, no solamente de manera general, sino de precisa. Es decir, el descargo presentado por su persona consiste en tanto. Ello no desvirtúa la falta grave imputada consistente en tanto, debido a que, y señalan por qué no desvirtúa ese descargo la falta. Es la recomendación que yo les doy respecto a cómo elaborar una carta de despido, ¿no? Porque es muy fácil señalar sus descargos no desvirtúan las faltas graves, usted está despedido, recoge su liquidación dentro de las 48 horas, pero no motivas. Entonces, la motivación es un derecho
parte de un derecho más grande, que es el derecho al debido proceso. Y ese derecho al debido proceso se debe observar también en el procedimiento de despido. Como he señalado nuevamente, podrías tener un supuesto en el que existe la falta grave, en la que la puedes acreditar, en que la has imputado de manera correcta, en la que los descargos del trabajador no sirven o no desvirtúan las faltas imputadas, pero al momento de decidir la extinción del vínculo laboral cometes el error que acabo de señalar y nuevamente pues pones en una situación vulnerable a la empresa, ¿no? O al empleador. Ok, esto es lo que hemos señalado respecto al procedimiento. A ver, tengo una participación aquí. Dice, Renato nos pregunta, ¿cómo debe actuar el colaborador ante hostigamiento laboral? Muchas empresas lo realizan. Ok, Renato. Solamente para cerrar esta última idea respecto al procedimiento de despido y contesto tu pregunta, es algo que ustedes ya saben que mientras dure el procedimiento previo al despido, se puede exonerar al trabajador de su obligación de asistir al centro de trabajo. Ojo, esta exoneración no vulnera sus derechos en cuanto a su remuneración ni en cuanto a su derecho de defensa. ¿Ok? Entonces, si el trabajador quiere asistir al centro de trabajo para recopilar información y elaborar sus descargos, ustedes no le pueden decir que no, ¿correcto? Lo pueden encauzar, ¿no? Podrían decir que cualquier información o requerimiento de información deberá ser dirigida o solicitada de manera directa ante el área de recursos humanos, ¿correcto? Eso podría ser, eso es válido. Pero no pueden decirle, no te vamos a dar ninguna información para que te defiendas. Eso vulneraría sus derechos de defensa. ¿Ok? Ok, entonces, habiendo concluido esto, vamos a pasar a la pregunta que queda pendiente de Renato. Renato nos preguntó, ¿cómo debe actuar el colaborador ante el hostigamiento laboral? Muchas empresas lo realizan. Ok. Renato, esto está regulado, te doy la base legal por si acaso la quieras revisar. Está en el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Ok? Esa ley la encuentras en el Decreto Supremo 003-97-TR. Entonces, cuando uno es objeto de un hostigamiento laboral, la norma señala que tú debes remitir una comunicación al empleador solicitando el cese del acto de hostilidad, ¿correcto? O que corrija su conducta. El cese del acto de hostilidad o que corrija su conducta. El empleador debe responderte dentro de un plazo razonable, ¿correcto? Tú le das 6 días para que te responda. Si él no te responde, la norma abre la posibilidad de recurrir a la vía judicial, de demandar judicialmente el cese de actos de hostilidad. Entonces tú tienes ya a nivel judicial dos opciones. Tú puedes pedir el cese del acto de hostilidad y la imposición de una multa al empleador, o puedes pedir que se considere que ha sido, puedes solicitar como segunda opción la extinción del vínculo laboral, ¿ok? Y en adición a ello solicitar el pago de la indemnización por despido arbitrario, que tratándose de un proceso, perdón, que tratándose de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, se calculará en base a una remuneración y media por cada año laborado con un límite máximo de 12 remuneraciones. A ver, dice, si no fuera el empleador y fueran los compañeros de trabajo, ok. Aquí hay bastantes salvedades, ¿no? Porque esto nos lo pregunta Katia y esto es muy importante. A ver, una de las faltas graves, por ejemplo, es el faltamiento de palabra, escrita o verbal, conferida contra sus superiores o contra otros trabajadores. Imaginemos si el acto de hostigamiento laboral que ustedes nos están señalando realmente se puede encuadrar como un faltamiento de palabras, ¿no? No voy a señalar que consideraría un faltamiento de palabra, pero en la práctica se ven expresiones muy fuertes, literales. Entonces, imaginemos que estamos en ese punto, ¿no? Lo correcto es que si tú te sientes ofendido de esta manera o agredido verbalmente, lo correcto es poner en conocimiento al área de recursos humanos para que ellos inicien un procedimiento, primero de investigación y luego de sanción contra la persona que ha incurrido en este tipo de actos. Y si no lo hicieran así, correcto, y si no hay ningún despliegue de acción por el empleador,
podría considerarse un acto de hostigamiento ya no del trabajador que te agredió verbalmente, sino del empleador, porque no hace nada ante un tema que está vulnerando la dignidad de un trabajador, que en este caso serías tú, ¿no? Entonces, lo importante de tu consulta es que si el hostigamiento laboral, ¿no? Porque eso es a lo que te refieres, es por parte de otro trabajador, lo recomendable es ponerlo en conocimiento del área de recursos humanos para que se inicie un procedimiento de sancionador, ¿no? En base a lo que señala tu RIT, tu reglamento interno de trabajo, quizás existe en la empresa en la que se trate el ejemplo, y pues puede señalar, el RIT puede estar regulando cómo es que los trabajadores pueden presentar solicitudes al empleador, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, tienen su línea de ética, también se puede hacer una denuncia por esa vía. Entonces, si es otro compañero de trabajo, perdón, el que está incurriendo en este tipo de acciones, lo importante sería poner en conocimiento del empleador para que corrija esto. Y lo va a corregir a través de la sanción, ¿no? La sanción no necesariamente va a ser despido, y esto es muy importante que lo diga en base a lo que estoy explicando, sino que existen otro tipo de sanciones como una llamada de atención verbal, una llamada de atención por escrito, una suspensión sin goce de haber y finalmente el despido, ¿no? Esas son las 4 sanciones que normalmente establecen todos los reglamentos internos de trabajo. ¿Ok? Si el hostigamiento fuera sexual, también todas las empresas deben contar con un procedimiento para reaccionar ante la existencia de hostigamiento sexual, que normalmente es dar cuenta ahora al Comité de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, ¿no? Para que se inicie la investigación correspondiente y se determine. Ojo que el hostigamiento sexual también es una causa justa de despido. Está contemplada en el artículo 25 antes citado, así que si uno comete hostigamiento sexual contra otro trabajador, pues este trabajador puede denunciarlo, acreditar en el procedimiento interno que ha sido objeto de hostigamiento sexual y pues dependiendo de la gravedad del acto, pues se podría terminar despidiendo al hostigador. Entonces, bueno, reflexión final de mi parte, si es que ustedes no tienen ninguna otra pregunta, es, existen diferentes formas de distinguir la relación laboral, ¿no? Las más comunes siempre van a ser la renuncia entre un empleador para evitar contingencias de su empresa que quiera cesar a un trabajador, pues siempre tendrá que recurrir a las vías donde se involucre la voluntad del trabajador. Lo más recomendable es recurrir al mutuo disenso. Si es que se quiere cesar a un trabajador, ¿correcto? En el mutuo disenso no es necesario que se pague alguna suma graciosa o alguna bonificación extraordinaria, se pueden dar otros beneficios, ¿correcto? Pero no es contraprestativo, o sea, no es necesariamente yo te doy algo para que renuncies. Esa sería otra forma válida, sí, a través del incentivo de renuncia, ¿no? Pero tener en cuenta que existen varias formas de distinguir el vínculo laboral, que la más caótica es el despido por todo el procedimiento que conlleva y por todas las cargas que no necesariamente surgen de la norma, sino que se han ido plasmando jurisprudencialmente y que se las ha recomendado, ¿no? Por ejemplo, como elaborar la carta de preaviso de despido, ser claro, ser expreso, acreditar lo que estás imputando, señalar las cosas en términos de presunción en la carta de preaviso, ¿no? Y esas son las consideraciones básicas que se tienen que tener en cuenta al momento de despedir a una persona. A ver. Ok. Si nadie más tiene ninguna pregunta, pues damos por concluida la charla del día de hoy, esperando que les haya sido de utilidad. Bueno, no veo más preguntas. Buenas noches, me despido. Hasta luego. A ver, justo aquí, buenas noches, buenas noches.